Ramón Martínez y Joaquín Andújar. La pregunta del $1,000,000. ¿Quién fue mejor lanzador? Wow. Y aquí volvemos a lo que hablábamos ayer. Abajo los sabermétricos, abajo Carlos José Lugo, abajo Tiburcio, Jordan, Araujo, Cristian, Filiberto Fernández, Kevin Cabral, todos esos sabermétricos, lo vamos a agarrar todito en una funda y lo vamos a sacar del país. Porque ellos creen que la sabermetría es lo que define todo y no es así. Yo he hablado con peloteros de Grandes Ligas que dicen, esta gente está equivocado. La sabermetría te aporta algunas herramientas para tú compensar las tradicionales y compensar algo muy importante, lo que tú ves. Porque la estadística, Mickey, te puede decir algo, pero nunca será superior a lo que tú viste. Sí, verdad. Entonces, yo creo que hay que hacer una combinación de todo. Si el Word dice una cosa, eso no es palabra de Dios, como tampoco la estadística tradicional, ni lo que tú digas que viste. Y si lo viste borracho, se divide mal. Tiene que ser una mezcla de todo, Mickey, no te rías. Entonces, cuando uno ve a Ramón Martínez, vamos a comenzar con los números. Ramón Martínez ganó 135 juegos en su carrera, 135. Y Joaquín Andújar ganó 127 juegos. ¿Verdad? Es decir, que ¿cuál es la diferencia? Serían 8 victorias. Cuando nos vamos a los promedios de efectividad, Mickey, traidor, ¿me está boicoteando? No, soy... Ok. Entonces, Ramón Martínez, efectividad de por vida de 3.67 y Joaquín Andújar 3.58. O sea que Joaquín Andújar fue más efectivo. Cuando nos vamos a los ponches, Ramón Martínez 1.427 y Joaquín Andújar 1.032. Esto significa entonces que Ramón Martínez ganó más juegos y ponchó más, pero Joaquín Andújar fue más efectivo. Ok. Pero aquí encontramos también que Joaquín Andújar en su carrera completó 68 juegos. Muy importante eso, un pitcher, completar el juego. 68. Ramón Martínez completó 37. Casi lo dobló. En las blanqueadas, Ramón 20 y Andújar 19. Ahí ganó Ramón Martínez por una. Okay. Veo aquí, y no sé por qué, que a Ramón Martínez solamente lo llevaron al Juego de Estrellas una vez. Hay gente que dice, sobre todo el sabermétrico Cristian, que es de los traidores que tenemos en el programa, que es del grupo de los sabermétricos. Y entonces, dice Cristian y los sabermétricos que la cantidad de visitas al All-Star no puede tomarse como un elemento categórico, porque hay años en que a un pelotero lo eligen por gusto, por simpatía, porque se lesionó otro, porque él no quiso ir, pero a Ramón Martínez solamente lo llevaron una vez al All-Star, mientras que a Joaquín Andújar lo llevaron 4 veces. Ramón Martínez le tiró un no-hitter a los Marlins de la Florida. Es de los pocos lanzadores dominicanos que han tirado no-hitter en Grandes Ligas. Ramón Martínez, eso lo hizo frente a los Marlins de la Florida. Ahora, Joaquín Andújar, en la Serie Mundial de 1982. Mickey, pudo. Dale. Le dieron señal. Señal, bueno, yo estoy en un búnker aquí, este búnker no falla. Señal. Sí, ya está bien. Entonces, él pudo haber sido el jugador más valioso, porque creo que ganó 2 juegos y salió lastimado, le dieron una línea en una pierna, y no mal recuerdo, eso fue en el 82, hace demasiado de eso. Y ahora bien. Yo tengo a Ramón Martínez frente a mí, y tengo a Joaquín Andújar frente a mí. Y yo tapo esta hojita que yo tengo aquí donde anoté los numeritos. Miré la hojita y los miro a los dos y digo, bueno, necesito un pitcher
para que me tire un juego de pelota importante. ¿A quién yo mando al montículo? Wow. Plataforma, Miki. ¿Envío a Ramón Martínez o envío a Joaquín Andújar? ¿Tú sabes quién yo elijo? ¿Quién? Al de San Pedro de Macorís, Joaquín Andújar. ¿Qué es de San Pedro, Joaquín Andújar? Estoy confundido ahora. Dime, Cristian, tanto pelotero en la cabeza y tantos números. Pues. Sí, él es de San Pedro. Sí. ¿Por qué Joaquín Andújar? Primero, tuvo un par de temporadas de 20 victorias. Era un lanzador aguerrido, guapo, agresivo, no se dejaba intimidar, era un gran competidor. Ramón Martínez fue un buen lanzador, hombre que te tiraba 6, 7 entradas, muy inteligente, tutor de Pedro Martínez, un buen lanzador. Pero Joaquín Andújar, además de ser un buen lanzador, era agresivo, aguerrido, competidor, batallador, y esos son los lanzadores. Joaquín Andújar se parecía más a Pedro Martínez que Ramón Martínez a Pedro Martínez. Ramón era como el Martínez bueno, el Martínez tranquilo, y a mí me gusta el Andújar más agresivo, como era Pedro, que mi pitcher favorito, Pedro Martínez. De manera pues que yo entonces a ese juego, don Ángel Fernández, mando al montículo a Joaquín Andújar. La comparación de hoy, dos lanzadores, Ramón Martínez y Joaquín Andújar, que uno lo podría poner en las categorías de ligeramente por encima del promedio. Dos, vamos a decir, buenos lanzadores, no estrellas del montículo, pero sí buenos lanzadores. Ambos no fueron tampoco tan longevos. En el caso de Ramón Martínez, 14 años en el béisbol, también pues lanzó una cantidad de entradas que no llegó a las 2.000 entradas, para ser específico, 1.895 entradas y 2 tercios. En el caso de Ramón Martínez, ganó 135 partidos y una efectividad de 3.67 y perdió 88 partidos. En el caso de Joaquín Andújar, 127 victorias, 3.58 de efectividad, y entonces lanzó 2.153 entradas. Esto equivale a casi una diferencia de alrededor de 100 y algo de entradas, 150, 160 entradas, más que Ramón Martínez. Dos jugadores, como había dicho desde el inicio, que fueron jugadores quizás ligeramente por encima del promedio en cuestiones de lauros. Por ejemplo, Ramón Martínez solamente tiene una invitación al Juego de Estrellas y más nada. Joaquín Andújar, 4 invitaciones al Juego de Estrellas, campeón de series mundiales y un guante de oro. Pero en cuanto al dominio como lanzador, tampoco ningún lauro en este sentido. Veo que en el WAR, por ejemplo, Ramón Martínez tiene una ventaja sobre Joaquín Andújar, 25.9 de WARs a 16.1 de WARs a favor de Ramón Martínez. Estas son de las cosas a veces que uno pues a veces no entiende de estas estadísticas pues de última generación, porque cuando nos vamos a la efectividad de Ramón Martínez y de Joaquín Andújar, la de Joaquín Andújar en más entradas, 100 y pico más de entradas, es mejor que la de Ramón Martínez. Entonces, cuando nos vamos al WHIP, el WHIP de Joaquín Andújar es mejor que el de Ramón Martínez. O sea que estamos hablando que Joaquín Andújar envasaba menos corredores por cada entrada lanzada. Esto significa que también hay
envasaba menos corredores, lo que significa un mejor dominio. Y entonces en el FIP, que es el fildeo independiente de la defensa, los outs que tú haces por motos propias, también Joaquín Andújar supera en el FIP a Ramón Martínez. Entonces a veces uno no entiende por qué el WAR le da esta ventaja de casi 10 puntos a Ramón Martínez por encima de Joaquín Andújar. Ramón Martínez, una frecuencia de más ponches, también menos 6 por cada 9 entradas lanzadas. Repito, son dos jugadores tan similares. Y entonces, cuando nos vamos al WAR, hay una diferencia muy marcada a favor de Ramón Martínez. Yo, en lo particular, me gusta más Joaquín Andújar para ser electo en esta comparación como mejor lanzador. Un tipo más excitante, un tipo que, por ejemplo, se nota que era más reconocido como lanzador en su época. 4 invitaciones al Juego de Estrellas, solamente una para Ramón Martínez. Aparte de esto, también que es muy importante, y es que Ramón Martínez pudo quizás salvaguardar más esos números porque lanzó gran parte en una época donde tú podías acudir con más confianza a un bullpen y quizás no se vieron maltratados más sus números. En el caso de Joaquín Andújar, que ya inicia en la década del 70, ahí todavía tú tenías que meter más el brazo. Por ejemplo, él tiene más partidos completos e incluso tiene más aperturas. O sea que en el tiempo de Joaquín Andújar, teniendo él que meter más el brazo en más entradas lanzadas, tiene mejor efectividad, mejor whip y mejor FIP. Hablo de estadísticas que muestran el dominio, la efectividad, menos carreras por cada 9 entradas, que es lo que tú buscas en un lanzador que te permita las menos entradas posibles, pero cuando también tiene un whip mejor que el contrario, eso significa que aparte de que permitió menos carreras, también envasaba menos corredores por cada 9 entradas, dándole menos oportunidad al otro conjunto de anotar carreras. Y entonces, cuando nos vamos al FIP, que es la efectividad independiente del fildeo, los outs que tú haces por tus propios medios, entonces también aquí supera a Ramón Martínez. Pues yo creo, Cristian Rojas, a mi entender, y con el perdón del WAR, que Joaquín Andújar fue un mejor lanzador que Ramón Martínez. Este es mi comentario en Impacto Deportivo. Recuerden seguirme en Twitter, @RojasCristian30, y en Instagram, Cristian Rojas, _30. Bye bye. Estas dos carreras de estos dos grandes del bote de la República Dominicana, como son Ramón Martínez y Joaquín Andújar. De entrada, pienso que los dos son parte del top 10 de los mejores lanzadores dominicanos de todos los tiempos. Son carreras muy parecidas en cuanto a los números. En algunos casos, Ramón Martínez lo supera, como es por ejemplo en victoria, 135 en contra de 127. O sea, 135 victorias para Ramón Martínez y 127 para Joaquín Andújar. Para mí, una de las diferencias más significativas entre uno y el otro es la cantidad de derrotas. Mucho menos. Ramón Martínez 88 en contra de 118 que acumuló Joaquín Andújar. Pero fue más ponchador Ramón Martínez también. Pero fíjense ustedes, lo supera en efectividad Joaquín Andújar. Además, exhibió un mejor control. Recibía menos cuadrangulares por cada 9 entradas lanzadas, Joaquín Andújar. Ustedes ven cómo el asunto se va emparejando. Entonces, ¿qué yo digo? Cuando tú te topas con un caso así,
tú pues entonces te vas a lo que ellos hicieron más allá de estos números que son de temporadas regulares. Entonces miren, Ramón Martínez, aparte de todas las estadísticas, tiró un juego sin hit, que no lo logró Joaquín Andújar. Pero Joaquín Andújar 2 veces ganó 20 o más partidos. Joaquín Andújar tiene un anillo de campeón, pero con la particularidad a su favor que qué clase de participación en esa serie mundial tuvo Joaquín Andújar. Entonces, cuando usted pone en la balanza todos esos números, o sea, usted compara lo que ellos hicieron en temporada regular, lo que hicieron más allá, definitivamente, en mi caso, yo pienso que Joaquín Andújar le saca algo de ventaja a Ramón Martínez. Joaquín Andújar en un momento fue uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas. También Ramón Martínez, esos inicios con los Dodgers, se convirtió prácticamente en un fenómeno. Pero yo pienso que esa participación en la Serie Mundial, esas 2 temporadas, con 20 o más victorias, yo pienso que mejor efectividad, yo pienso que colocan a Joaquín Andújar por encima de Ramón Martínez. De manera que en la comparación de hoy, reconociendo que son, o sea, están caco a caco, pero me inclino ligeramente por Joaquín Andújar, por lo que pudo hacer más allá de lo normal. Me explico, la Serie Mundial, 2 veces ganador de 20 o más partidos, un círculo estrecho entre los dominicanos en las Grandes Ligas y varias veces candidato para el premio Cy Young. O sea, eso te dice a ti que el tipo en su época, en su momento, fue uno de los mejores. De manera que en la comparación de hoy me inclino ligeramente hacia Joaquín Andújar.